¿Qué tal? Buenas tardes. 2:10 de la tarde. Llega a Gran Canaria el crucero australiano Greg Mortimer, que estuvo inmovilizado en Uruguay al presentar varios casos de contagio de coronavirus. Buenas tardes. Fueron más de 100 personas entre tripulación y ocupantes las que dieron positivo por coronavirus. Tras la cuarentena en Montevideo, descendieron del buque la mayoría de sus ocupantes y este retomó la navegación para dirigirse a Gran Canaria, donde ha atracado este miércoles. Sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados, donde se ha vuelto a comprobar el clima de crispación política entre los distintos grupos. Además, en el Pleno se ha convalidado el ingreso mínimo vital y la ministra de Turismo ha avanzado los planes del gobierno para reactivar esta industria turística en las islas. Justo ayer, 9 de junio, se cumplieron 222 años del comienzo de la erupción de Chaorra en Tenerife, más conocida como las Narices del Teide. Esta erupción dio lugar a la segunda montaña más alta de la isla después del Pico del Teide. Enseguida lo vemos. Desalojo de un inmueble en el municipio palmero de Breña Baja por problemas en la estructura. Las últimas 8 familias han tenido que abandonar su casa Magali Cáceres para que comience la reforma. Los vecinos del primer bloque de esta urbanización Breña Mar dejaron sus viviendas voluntariamente hace más de un año. Hoy se ha ejecutado la orden judicial que ordenaba el desalojo de las 8 familias restantes, un hecho que se ha desarrollado sin ningún tipo de incidente. Bueno, vamos a comenzar en Gran Canaria con ese barco australiano que acaba de llegar. Había sido rechazado en varios países por los más de 100 casos de coronavirus detectados entre sus ocupantes. Se trata del crucero Greg Mortimer, finalmente acogido en Montevideo, en Uruguay. Tras la cuarentena, el buque ha retomado la navegación rumbo a Gran Canaria. Silvia Luz ha atracado justo hoy allí. Sí, atracaba hace apenas 5 horas con una veintena de tripulantes a bordo. Todos ellos son negativos en coronavirus. Permanecerá en este puerto de La Luz y de Las Palmas de momento porque se le tienen que realizar tareas de reparación. De hecho, como pueden ver, el buque ya se encuentra fuera del agua y se está trabajando con él. Hemos visto cómo se realizaban tareas de limpieza en la zona exterior. Quedan solo una veintena de tripulantes porque el resto fueron evacuados en el puerto de Montevideo, en Uruguay. Entre ellos, algunos infectados, además del pasaje, y también falleció uno de los tripulantes de origen filipino. La mayoría de las personas que viajaban a bordo resultaron ser asintomáticas. En este camino de la desescalada ya podemos viajar entre islas. Miramos a los puertos donde las navieras se adaptan para recibir a los pasajeros con más asientos, un aumento del número de conexiones también. Marina González es jefa de marketing de Fredolce. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, señora González, ¿ya estamos notando un aumento en el número de pasajeros? Efectivamente, desde este lunes 8 de junio, ya con la libertad de movimiento, hemos notado un incremento de pasajeros de un 64% respecto a la semana anterior. ¿Y qué trayectos son los preferidos? Pues sobre todo lo estamos notando en la ruta entre Tenerife y Gran Canaria y también en la ruta entre Las Palmas y Morrojable, en Fuerteventura. Quizás con la llegada del verano se vean incrementado el número de frecuencias o ya están aumentando. Pues desde esta semana ya se han incrementado un 11% los trayectos, sobre todo en aquellos días de mayor demanda, pues fines de semana, lunes, viernes, etcétera. Y bueno, desde la compañía se sigue analizando de manera diaria la demanda para ir adaptando nuestros servicios a las necesidades de los pasajeros. Buenas tardes, señora González. ¿El precio de los billetes se mantiene o ha variado? Sí, por el momento no está previsto que haya ninguna variación en las tarifas actuales de nuestros billetes, ni para pasajeros ni para vehículos. ¿Y las medidas de seguridad e higiene con las que se van a encontrar ahora los pasajeros, cómo son? ¿Qué va a variar de cómo viajábamos antes en Fredolce a cómo lo estamos haciendo ya a partir de ahora?
Pues la verdad que se van a encontrar con bastantes medidas a bordo. De hecho, se han puesto en marcha más de 20 medidas. AENOR nos ha certificado nuestro protocolo de actuación frente a la COVID. De hecho, siendo la primera empresa de turismo y transporte española en obtenerlo. Bueno, desde embarque sin contacto, limpieza exhaustiva, por supuesto, distancia social, que al final es lo que caracteriza a los barcos, ¿no? Por el espacio que tenemos a bordo, pues nos permite garantizar distancia social mediante la restricción de nuestras capacidades. Hay muchos de los asientos que ahora mismo no están disponibles para garantizar esa distancia entre los pasajeros. Y antes de embarcar, ¿qué medidas se toman? ¿Se toma la temperatura antes de subir al barco y también cuando llegamos al destino? Se toma la temperatura antes de subir al barco. Es la Cruz Roja realmente la que es la responsable de llevar a cabo esta medida. Y de momento en destino no se está realizando, simplemente es en origen. Y se habla también en los aeropuertos de hacer esos test rápidos. No sé si desde el punto de vista de una naviera también ustedes reclaman que tengan derecho a hacerse esos test rápidos para poder embarcar con seguridad. Pues sobre todo como nosotros operamos principalmente entre las islas, que al final es como si fuera, los barcos son para nosotros como nuestras guaguas. A priori no se ha solicitado y no se está contemplando un poco por eso, porque desde Fred Olsen lo que buscamos es recuperar esa conectividad que teníamos actualmente y favorecer la cohesión entre las islas. Guaguas con servicio a bordo, eso sí, ¿va a variar de alguna manera el servicio de catering, de bar y de restaurante, por ejemplo? Les cuento, a día de hoy los servicios están casi completamente restablecidos. De hecho, el lunes ya con la movilidad absoluta se han restablecido servicios como la clase oro, que es nuestro salón premium preferente. También se ha recuperado el servicio de carro de equipaje, que cuenta con su protocolo específico de limpieza, pues para que los viajeros que van sin vehículo puedan viajar de manera más cómoda. Y también se espera recuperar el servicio de ferrybús en los próximos días. Y el servicio, entonces, el tan demandado, que ese servicio, por ejemplo, de guagua, que va desde Agaete hasta Las Palmas, va a volver. Efectivamente, volverá. No tenemos la fecha concreta, pero se está trabajando para que sea lo antes posible porque tenemos constancia de que realmente es un servicio muy valorado por nuestros usuarios. Y recientemente han obtenido la certificación AENOR. ¿Qué significa? Pues lo que significa esa certificación realmente es que nos valida en que tenemos un protocolo de medidas que se lleva exhaustivamente a cabo y que ponemos en marcha todas las medidas posibles para prevenir que haya pues un contagio del virus a bordo. Realmente lo que nos certifica ese protocolo es que a bordo se hace todo lo posible pues para que no hayan sustos. Señora González, hablaremos también, van a ser noticia ustedes dentro de poco tiempo por la llegada de un nuevo barco. Háblenos del Bajamar Express, que creo que va a ser no solo más grande, sino además más rápido. Pues la verdad que el Bajamar Express estamos muy contentos de poder recibirlo este verano en las islas. No solo pues, va a ser un barco con una gran capacidad y una velocidad pues, como la que caracteriza a nuestros barcos, sino que además lo más destacable de este barco y del próximo que llegará también es que se han confeccionado con unos materiales sostenibles, mucho más sostenibles, que hacen que sean los barcos medioambientalmente más respetuosos del mercado actualmente. Y además cuentan con una tecnología vanguardista que permite regular la navegación del buque, pues para que la comodidad y el confort de los pasajeros sea excepcional, independientemente de las características meteorológicas que haya en ese momento. O sea que no solo vamos a llegar más rápido, sino que en teoría vamos a marearnos menos. El mar está picado, ¿no? Exacto, por ahí van los tiros. Bueno, estará bien. Hablaremos a finales de julio de la llegada de ese nuevo barco. Marina González, jefa de marketing de Fred Olsen, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Un saludo, buen día.
Bueno, pues ahí está la actividad en los puertos de una compañía como Fred Olsen, que ya ha comenzado a operar a pleno rendimiento prácticamente. Hoy intensa actividad, a pleno rendimiento también en el Congreso. Se ha convalidado el ingreso mínimo vital, ha habido sesión de control al Gobierno y además la ministra Reyes Maroto ha dado algunos detalles de cómo será el plan de reactivación turística que prepara el Ejecutivo. De todo ello ha estado pendiente nuestra compañera Silvia Mascareño. Silvia, que por cierto hoy regresas de manera presencial a la Cámara Baja. ¿Cómo has encontrado el ambiente? Pues mira, una vez que la Comunidad de Madrid comenzó en fase 2, entró en fase 2 este lunes, ya muchas instituciones inician sus planes de desescalada, entre otras esta casa, el Congreso de los Diputados, así que los medios de comunicación podemos utilizar determinados espacios de trabajo, entre otros este punto de directo, para contarles los titulares. Y los titulares de hoy pasan porque sigue la bronca política, lo hemos visto en esa sesión de control, en ese duro cara a cara entre Pedro Sánchez y Pablo Casado. Sánchez acusa a Casado de utilizar la gestión de la pandemia para intentar derrocar al Gobierno, pero también se habla mucho hoy del ingreso mínimo vital, está a punto de convalidarse esa prestación y también se ha hablado de turismo. La ministra de Turismo, Reyes Maroto, ha anunciado que en los próximos días se va a aprobar un plan de apoyo para el sector turístico que pasa, entre otras cosas, por ayudas económicas y también por promoción en el exterior. Gracias, Silvia. Eso en el Congreso y en el Parlamento de Canarias. Dos asuntos destacan sobre los demás. En sanidad, de la convocatoria de oposiciones en un entorno laboral con un 60% de interinos. Y en educación, Marta Rodríguez, el anuncio de que volveremos a las aulas en septiembre y de manera presencial. Sí, lo anunciaba aquí en el Parlamento el consejero de Educación. Las clases volverán en septiembre de manera presencial y a partir de la semana que viene empezará a trabajar una comisión en la que estarán representados tanto el Gobierno como la FECAM, la FECAI y también los centros tanto de la educación pública como la concertada y también la privada. Ellos definirán, establecerán cómo se realizará esa vuelta al cole, lo van a concretar todos esos aspectos, pero siempre en base a un documento que ya se ha adelantado por parte de los ministerios de Sanidad y de Educación, que establece, por ejemplo, que el alumnado entre infantil y cuarto de primaria no tendrá que guardar la distancia de seguridad o, por ejemplo, que las aulas no podrán tener más de 20 niños y niñas en cada una de ellas. El Consejo de Ministros ha dado luz verde para iniciar el trámite parlamentario de la Ley de Infancia que va a proteger a la menor. Esta futura ley intentará eliminar cualquier tipo de violencia y abusos a niños y adolescentes. Esta ley va a armonizar y establecer una serie de barreras y protección a todos ellos. Diríamos que puede ser una de las leyes más socializadoras que pueda establecerse en cuanto a esa protección del menor. No son delitos ya como estaban hasta antes de la reforma invisibles, no, ahora la sociedad tiene que participar y apoyar al menor en todas estas circunstancias. La economía de muchas familias se está viendo afectada por el parón de la economía durante estos meses de estado de alarma. La consecuencia en muchos casos está siendo la solicitud de créditos rápidos o tarjetas de crédito para conseguir dinero de forma inmediata. Pero mucho cuidado con estos préstamos porque tienen muchas veces intereses abusivos. Carolina García es abogada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, uno de los primeros indicios de la crisis de 2008 era ver que muchos pedían préstamos para pagar gastos ordinarios, recibos, compras de comida, etcétera. ¿Se está repitiendo este comportamiento? Sí, lamentablemente sí, sobre todo gente que pueda estar en ERTE o que le hayan denegado la moratoria porque tenían alguna cuota impagada, pues obviamente se han visto forzados a utilizar este tipo de productos y se están utilizando mucho y estamos alarmados por los intereses que estamos viendo. Bueno, ¿y qué diferencia hay entre pedir ese crédito o la tarjeta? ¿Qué nos recomienda? Vale, una de las cosas importantes es que tengamos en cuenta que las tarjetas de crédito, incluso las normales, las que no son abusivas, es el producto que más alto tipo de interés tiene. Es decir, el Banco de España publicaba que la media, o sea, las normales, están en el 18% y el siguiente producto, que es un préstamo personal, están en el 7 y pico por ciento, con lo cual es evitar el uso de la tarjeta de crédito porque es muy cara, por supuesto evitar microcréditos rápidos que son tremendamente caros y utilizar productos pues que puedan adaptarse más a las circunstancias y que nos permitan un pago flexible pero que no nos metan en el bucle del revolving. O sea, señora González, ¿qué tal? Buenas tardes. La tarjeta de crédito es verdad que es más fácil de acceder pero no es el más ventajoso. Pero estos créditos rápidos, en su opinión, son una trampa. Son peores todavía. O sea, hemos visto en el despacho tipos de interés escandalosos de 400%, 2000%, 100%. O sea,
Fíjense que lo que les decía, la media de un crédito, de una tarjeta de crédito normal está en el 18%, con lo cual esto no solo es abusivo, sino, raya ya otras cosas, con lo cual intentar evitar utilizar este tipo de créditos y si, por ejemplo, no nos queda más remedio que utilizar la tarjeta de crédito, tenemos que tener en cuenta que debemos intentar amortizar lo que hemos cogido lo antes posible para que no se prolongue mucho la devolución y que no se generen muchos intereses. No caer en la trampa de pagar pequeñas cantidades mensuales pensando que se paga poco, porque realmente al final verás que dentro de 10 años todavía sigues pagando la tarjeta. Cuanto más se aplacen los pagos, peor, ¿no? Claro, y cuanto más baja sea la cuota, peor. De hecho, el Banco de España publica unos simuladores en los que se puede poner la cuota y ver cuánto tiempo se tardaría y automáticamente te salta el aviso que se puede crear una deuda infinita, es decir, que nunca terminas de pagarlo. Sí, pero si me veo en una situación apurada y digo, bueno, pues me voy a un crédito, me voy a una tarjeta, ¿qué otros productos son recomendables sin ser eso? Un préstamo personal en nuestra entidad de confianza, que a lo mejor nos piden más datos, pero que desde luego nos van a dar unas condiciones más ventajosas y siempre fijarnos en el tipo de interés, en la TAE que establece cada producto para saber comparar entre uno y otro y poder tomar una decisión más lógica y más económica. ¿Y ese tipo de interés, el numerito que vamos a ver que aparece, cuál debe ser? Claro, hay que tener mucho cuidado porque nos hemos dado cuenta que están publicando mucho el TIN mensual. Entonces, nosotros vemos un TIN mensual del 1% o el 2% y decimos, bueno, pues tampoco es tanto. Pero tenemos que fijarnos en la TAE anual, porque un TIN mensual de un 2% se traduce en un 24% anual y eso ya es usura prácticamente. Con lo cual, pues tenemos que tener cuidado, fijarnos en la TAE y buscar la TAE más barata. No el TIN, sino la TAE más barata. Vuelvo a los créditos rápidos porque además se están popularizando mucho. Vemos en la publicidad su fácil acceso, la cara amable, digamos. Otra cosa es cuando empieza el acoso, cuando empiezan los pagos a lo mejor a demorarse, porque el acoso sobre el que no paga es brutal, ¿no? Sí, tenemos muchos clientes de mensajes, llamadas diarias, todo tipo de acoso y ya cuando pasan a entidades de recobro ya nos volvemos locos porque estas entidades tienen mucho la práctica de intentar la morosidad, quitársela de encima y pasársela a una entidad de recobro. Y ahí cuando empiezan las entidades de recobro ya la locura es máxima, pues de llamadas diarias y mensajes y de todo. Y da igual que tengan cláusulas abusivas, ellos van a seguir insistiendo. Es más, cuanto más abusivo es el préstamo, muchas veces más acosadores son. ¿Y esta crisis económica por el coronavirus ha dejado un nuevo perfil del deudor? Quizás sí, precisamente el del préstamo hipotecario que no se ha podido acoger a la moratoria porque tenía alguna deuda pendiente y está en ERTE y entonces pues tiramos de lo que tenemos a mano, que es la tarjeta de crédito. Entonces ese perfil no es el habitual. ¿Y qué organismo, qué entidad controla que esas condiciones no sean abusivas? Debería ser el Banco de España, pero bueno, el supervisor realmente no está haciendo el papel que se supone por el que ha sido creado, con lo cual no nos queda más remedio que acudir a los tribunales, reclamar producto por producto y se están ganando en todos los tribunales, pero no nos queda más remedio que acudir a un procedimiento judicial para que nos devuelvan todo, que además la consecuencia es muy grave, o sea, la entidad cobra 0 euros de intereses por haber establecido unos intereses tan abusivos. ¿Y qué probabilidad tenemos de ganar en los tribunales y cuánto se puede demorar? Bueno, se puede demorar ahora, la justicia también ha estado parada, con lo cual pues hablamos de unas medias a lo mejor de un año, un poquito más de un año. Y las probabilidades de éxito, sobre todo después de la sentencia del Tribunal Supremo del 4 de marzo, son muy altas, porque había ahí algunos criterios matemáticos que estaban en duda, pero bueno, ha confirmado que también en esos supuestos las tarjetas de crédito, por ejemplo, Wisin, que fue la condenada, pues prácticamente en todos los casos son usura. A modo de resumen, señora García, en 30 segundos, 3 consejos a la hora de afrontar una necesidad de liquidez y tener que pedir un préstamo. 1, tratar de evitar la tarjeta de crédito y acudir a un préstamo personal. 2, si no nos queda más remedio que utilizar la tarjeta de crédito, intentar pagarla al contado o en el menor plazo posible, intentar amortizar la deuda lo antes posible y tratar de buscar una tarjeta de crédito que sea competitiva. Y la competitividad no está en el saldo disponible, sino en la TAE. Mientras más baja sea la TAE, más competitiva será nuestra tarjeta de crédito. Gracias, Carolina García, abogada, por darnos esos consejos y muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.
Continuamos contándoles que los importadores y concesionarios de vehículos, la Federación del Metal y los sindicatos se han unido para pedirle al Gobierno de Canarias que la validez de los ERTE se prorrogue más allá del mes de junio. Las matriculaciones han disminuido más del 75% y dicen que con estos datos no pueden incorporar a los mismos trabajadores que tenían antes del COVID-19. Consideran fundamental que se les permita acogerse a la prórroga de estos ERTEs de fuerza mayor parcial, ya que por el tipo de producto que se comercializa de alto valor no es una prioridad ni para las familias ni para las empresas. El objetivo es garantizar la supervivencia de las empresas del sector y los más de 5.500 empleos directos. El coronavirus no termina de abandonar la isla de La Palma. En los últimos días, un goteo de positivos ha vuelto a elevar a 12 los casos activos. Un sector que aguanta el tiempo a pesar de la crisis económica derivada del parón de la actividad es el sector primario palmero. El sector primario está tirando del empleo en La Palma. Los datos indican un aumento en otras áreas, pero la agricultura, la ganadería y la pesca han encontrado en el coronavirus una forma de reinventarse. En estos casi 3 meses ya que llevamos de la crisis del coronavirus, en La Palma el paro ha subido un 16%, mientras que en el sector primario pues ha bajado un 7%. Eso quiere decir que tenemos un sector primario fuerte y queremos poner en valor pues el trabajo que día a día hacen nuestros agricultores, ganaderos y pescadores. La promoción en redes o la entrega puerta a puerta han sido fundamentales. El almacenamiento de queso en una cámara de madurado. Otra, hacer una campaña en redes sociales promocionando las marcas y los puntos de venta. Esta circunstancia que estamos viviendo tan anormal ha hecho que las bodegas no puedan colocar sus vinos como se venía haciendo. El consumo local, no solo para el sector primario, se presenta como una de las claves para sostener la economía de nuestro entorno. Las mascarillas han llegado para quedarse, por lo menos hasta que haya un tratamiento o una vacuna contra la COVID-19. Pero muchos ciudadanos a estas alturas siguen teniendo dudas sobre su utilización y sobre el modelo que deben usar. Las quirúrgicas, que son las que se usan en el entorno sanitario, y las higiénicas, que son las que se recomiendan en el entorno comunitario. Las higiénicas pueden ser desechables, de usar durante el tiempo que está estipulado y luego desecharlas, o bien reutilizables y el fabricante te tiene que poner de qué manera la tienes que limpiar. Estas son las que se venden con una etiqueta y ha pasado una norma. 9 de cada 10 hogares cuentan ya con acceso a Internet y España se sitúa por primera vez por encima de la media europea. Con el uso de la red crecen también los ciberdelitos. En Canarias es más habitual el fraude informático, pero los expertos alertan sobre el aumento de los delitos sexuales, sobre todo entre menores. 2019 se ha convertido en el año con más ciberdelincuencia en España. No ha cambiado el tipo de delito, pero sí ha incrementado su incidencia. A mayor uso que hacemos de los medios digitales, pues los ciberdelincuentes se han dado cuenta y ven un nicho de trabajo para cometer esos ciberdelitos. El buen uso de los medios digitales que podamos hacer, por ejemplo, para realizar pagos a través de Internet, será una de las buenas medidas que podamos tomar. Por eso recomiendan usar tarjetas prepago para las compras o aquellas que se pueden desconectar cuando no se usan. Con un aumento de más del 90% con respecto a 2018, en Canarias la ciberdelincuencia se acercó el pasado año a los 9.000 casos registrados. El aumento de los casos de delitos sexuales, especialmente a menores, preocupa a los expertos. Es muy necesario y recomendable que exista no solo una formación sobre cómo manejar o cómo acceder a Internet, sino también ejemplos. Los adultos deben dar ejemplos a esos menores. El aumento del uso de Internet durante el confinamiento ha servido de caldo de cultivo a los ciberdelincuentes, pero también ha permitido a la sociedad, aseguran, aprender de cerca cómo hacer frente a estos delitos. Cruz Roja Te Escucha es un nuevo servicio que esta ONG ha puesto en marcha para atender a personas que de una forma u otra están sufriendo los efectos de la COVID-19. No solo por cuestiones sanitarias, sino también por pasar por problemas económicos. Vanessa Medina es técnico de este servicio. ¿Qué tal, señora Medina? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, podríamos decir que Cruz Roja Te Escucha es un servicio de apoyo y acompañamiento, ¿verdad? Sí, exacto. Es un servicio que ofrece apoyo, acompañamiento psicosocial a todas las personas, población general, y sobre todo a personas en situación de vulnerabilidad, pues que por circunstancias de enfermedad, de soledad, de edad avanzada, de pérdida de empleo, se encuentran doblemente afectadas por esta crisis económica y sanitaria.
¿Qué tal? Buenas tardes, señora Medina. ¿Ha recibido hasta el momento muchas consultas y de qué tipo? Bueno, hasta ahora, a fecha de 1 de junio, hemos recibido a 3.400 personas y se le ha realizado 7.400 intervenciones. Las llamadas, es importante mencionar que han ido evolucionando en los 2 meses y pico, 3 meses que ha durado esta crisis. Al inicio teníamos pues sobre todo llamadas refirientes a intervinientes del estado de alarma, como son pues sanitarios, personal de supermercado, policías, un poco pues que manifestaban el miedo al contagio, ¿no? A llegar a sus domicilios, a poder contagiar a sus familias, a sus seres queridos. También hemos tenido pues a personas, muchos casos de personas que han perdido a familiares, a seres queridos durante esta crisis, y también hemos detectado a personas mayores en situación de soledad. Todo esto ha sido al inicio. Por último, ya durante esta fase de desescaladas hemos ido teniendo otros casos diferentes. Por ejemplo, pues han sido mayores los casos de personas que se les ha notificado que no van a poder volver a sus empleos, y sobre todo hemos tenido muchos casos de temor y ansiedad hacia la desescalada y lo que sería la vuelta a lo que llamamos la nueva normalidad. También tenemos muchos casos de personas que es verdad que han perdido sus seres queridos al principio del confinamiento, pero ahora con todo este tema de vuelta a la normalidad, de fases de desescalada, van siendo cada vez más conscientes de la falta de esa persona que ha sido un referente. Claro, ustedes a lo mejor, buenas tardes, se dedican a hacer una especie de labor de acompañamiento, de asesoramiento, pero es que mucha gente a lo mejor lo único que necesitan es hablar con alguien, ¿verdad? Exacto. Nosotros contamos con un equipo de personas trabajadoras, de personas voluntarias que están formadas en intervención y atención psicosocial. Siempre que nos llama una persona al servicio, se les da unas pautas un poco más básicas para poder reducir estas situaciones de malestar, y si los casos son más complejos, ¿no? Y ya vemos que requieren una intervención más especializada, se les derivaría a un nivel 2, y ahí estarían los compañeros y las compañeras psicólogas que realizarían una intervención telefónica. Tenemos un poco de todo, ¿no? Desde casos de, pues simplemente de personas que quieren hablar, que quieren desahogarse y que simplemente dándoles unas pautas más básicas, pues ya se puede contener emocionalmente, y también tenemos casos un poco más complejos que sí requieren de una intervención más psicológica y un poquito más profesional. Bueno, este servicio que se presta en el ámbito nacional es a través de un teléfono. ¿Nos puede recordar cuál es y qué horario tiene para si alguna persona que nos está viendo necesita llamar? Exacto, el teléfono es 900-107-917, 900-107-917. El horario de atención aquí en Canarias es de 9 a 1 en horario de mañana y de 3 a 7 en horario de tarde. Es un teléfono totalmente anónimo y gratuito. Para terminar, ¿va a seguir este servicio aun cuando termine esta fase de alarma? Sí, bueno, nosotros desde ya sabemos que aunque se acabe el confinamiento, aunque ya termine este estado de alarma que terminará el 21 de junio, las consecuencias psicológicas que ha generado van a prolongarse en el tiempo, y por tanto este servicio se va a ampliar hasta diciembre de este año. Señora Medina, muchas gracias por explicarnos este servicio de Cruz Roja. Buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. SOS Desaparecidos ha activado una alerta por la desaparición de un menor de 17 años en Gran Canaria. Se llama Murad Alabrí y fue visto por última vez el pasado 5 de junio en el municipio de Arucas. En el momento de su desaparición llevaba puesto un pantalón corto, una camiseta verde y beige y una gorra roja y negra. Es de complexión delgada, mide 1,80 y tiene el pelo castaño. Los cerca de 1.200 vendedores que tiene Canarias, la Organización Nacional de Ciegos Españoles, volverá a vender cupones en las calles de las islas a partir del próximo lunes 15 de junio. Será precisamente ese día cuando se celebre el primer sorteo de la ONCE después de que se iniciara
esa crisis sanitaria que ha obligado a suspender los sorteos tras 82 años ininterrumpidos celebrados. Con el lema "La ilusión puede con todo", la ONCE emitirá 46,5 millones de cupones, uno por cada ciudadano español, dedicado al esfuerzo de la ciudadanía y el trabajo de los profesionales que han luchado contra la COVID-19. A todos los sectores que han estado trabajando de forma muy directa y en primera línea durante los momentos más difíciles de esta pandemia, pues tratar de reconocer ese esfuerzo, ese sacrificio personal de todas las personas, ese compromiso. Bueno, como les decíamos hace un momento, en el municipio de Breña Baja se ha llevado a cabo un desalojo de un edificio pegado al mar por problemas estructurales. Magali Cáceres, cuéntanos. Sí, hoy se ha ejecutado aquí esa orden judicial que ordenaba el desalojo de las 8 familias que aún permanecían en esta urbanización Breña Mar de Los Cancajos, en Breña Baja. Nosotros tenemos aquí junto a nosotros al alcalde de Breña Baja, a Borja Pérez, que nos va a contar por lo menos por qué hubo que llegar, alcalde, a una orden judicial, por qué no se habían marchado de aquí esos vecinos que tenían una orden desde hacía mucho tiempo. Bueno, Magali, yo creo que esto, sinceramente, yo creo que es una mezcla de una pelea vecinal de hace mucho tiempo. Esta urbanización tenía una licencia de obras, conseguía más o menos, creo que fue en mayo, abril-mayo del año pasado, en la que empieza la obra y para ejecutarla la comunidad reitera a los vecinos que tenían que desalojar a determinados vecinos, porque recordad que son 24 y mantenían aquí 7 todavía, y tenían que ejecutar el desalojo para seguir con las obras. ¿Qué pasa? Que como ente competente meten al ayuntamiento por medio y el ayuntamiento tiene que decidir. El ayuntamiento da voz a todos los vecinos con plazos y diferentes cosas para que presenten, y todo va haciéndose reuniones entre abogados, diferentes cosas, hasta llegar a noviembre, que se unió una reunión con todos los vecinos y se dijo que el ayuntamiento iba a decretar el desalojo. ¿Qué pasa? Que aún así el ayuntamiento dio un plazo de palabra y no fue efectivo, con lo cual en diciembre tuvo que notificarse por escrito. Aún así, tampoco se hizo caso a los informes y a nada de requerimiento de ayuntamiento, y se tuvo que mandar al juzgado, y el auto judicial fue el que después incluso del estado de alarma nos llegó, creo que fue 15, 16 y 7 de marzo, después del estado de alarma, nos llegó que teníamos un plazo de 3 meses para desalojar a los vecinos, ya por encima de nosotros, un ente por encima. Nosotros lo que hemos hecho es seguir el auto judicial, y en el que hoy se ha hecho efectivo. Aún hoy, haciéndose efectivo, este ayuntamiento ha estado en reiterado contacto con vecinos de un lado y de otro, con la comunidad, y hubo una reunión también hace 2 semanas en el ayuntamiento con abogados una parte, abogados otra. Señores, va a pasar. No se decidió que no, hemos llegado hasta este momento, y hoy sí que agradecer que los vecinos que quedaban han actuado de manera correcta, es verdad, porque tenían un abogado que marcaba unas pautas, pero han actuado correcto y han desalojado sin problema. Recordarle a la gente, es un desalojo para que siga una obra y que ojalá dentro de 6 meses esto se reforme, todo lo que estamos viendo, todos vuelvan a sus casas y todos puedan vivir en paz, porque los que hoy se han tenido que buscar fuera una segunda residencia o que tuviesen o lo que fuese, otros hay que recordar que llevan un año fuera de su casa, la mayoría lleva un año fuera de su casa, pues han perdido su trabajo, han perdido otras cosas y siguen pagando casas alquiladas un año. Y ahora espero que esto termine y la obra empiece y sigamos para adelante, ¿no? Muchísimas gracias, alcalde. Eso sí tenemos que recordarlo, que no ha habido ningún tipo de problema a la hora de que estos 8 vecinos hayan entregado sus llaves, y recordar una vez más que el desalojo se lleva a cabo por el mal estado en que se encuentran esta urbanización, sobre todo los primeros bloques, ese primer bloque que es el que ya se había desalojado hace un tiempo. Muchísimas gracias, alcalde. Pues aquí seguimos nosotros en Los Cancajos, pero ya lo saben, se ha llevado a cabo ese desalojo con total normalidad. Los vecinos y su representante legal han declinado hacer declaraciones, pero hemos escuchado las palabras del alcalde, que nos ha aclarado un poco más qué es lo que ha pasado hoy aquí en Los Cancajos. Gracias, Magali. De La Palma nos vamos a Gran Canaria, porque el Ayuntamiento de Teror empleará el dinero destinado este año a la Fiesta del Pino y festividades municipales, unos 335.000 euros, a los servicios sociales y a la promoción del empleo. La decisión, como consecuencia de la cancelación de las fiestas por la pandemia del coronavirus, ha sido acordada conjuntamente entre la Diócesis de Canarias, Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento de Teror. Parte del dinero también se destinará, según el consistorio, a la mejora de la red de agua y alcantarillado o el mantenimiento y rehabilitación de las vías y espacios públicos.
Justo ayer, 9 de junio, se cumplieron 222 años del inicio de la erupción de Chaorra, en Tenerife, más conocida como las narices del Teide. Fue una erupción monogenética, esto quiere decir que solo erupcionó una vez en la vida. También fue basáltica por el material que expelió a la superficie, aunque ocurrida en la falda de Pico Viejo. Esta erupción dio lugar a la segunda montaña más alta en Tenerife después del Pico Teide. Estuvo soltando lava y gases durante 3 meses. Da la casualidad de que este año también se va a celebrar el 111 aniversario del Chinller, otro número redondo. Capicúa, en este último caso, su proceso eruptivo apenas duró 10 días y es la última erupción que se ha registrado en Tenerife. Cifras redondas que los vulcanólogos recuerdan y analizan con la perspectiva del tiempo. O cuando pasó los Roques de García caminando, cuando se dio cuenta que lo que estaba ocurriendo es una erupción. Se da la circunstancia de que aparentemente su abuelo, unos 90 años antes, vivió la erupción de Garachico, que destruyó el puerto de Garachico en 1706. En principio, las probabilidades de que se produzca una erupción en Tenerife van creciendo a medida que pasan los años, pero se puede producir en los próximos pocos años o en los próximos 100 años. No se sabe a ciencia cierta. El Museo Submarino de Lanzarote pasará a ser un espacio abierto, un centro de ocio al que se podrá acceder con libertad, pero desvinculado de los centros turísticos. El consejero delegado ha asegurado que la rentabilidad de este espacio pasa por la visita diaria de 2.000 personas. Hasta el momento, el Museo Atlántico recibía 20 visitantes por día. El resto de centros turísticos se retrasarán en su apertura hasta el próximo 18 de junio. Hace una semana se informó del inicio del proceso para cesar la actividad de 3 dependencias de la institución y hoy ha dado los motivos. Cosas que desvincular a toda prisa por parte de los centros de arte, cultura y turismo. Y nosotros que ver qué es lo que hay debajo de ese museo y ver qué es lo que se enterró, sino el hundimiento pues, de los amigos del quien fue presidente del Cabildo de Lanzarote. 3 meses después vuelve el fútbol, esta tarde con un partido de segunda. Bueno, Dani, para tampoco ir a mucha velocidad, medio partido más bien, ¿no? Vamos a ir cogiendo ritmo poco a poco. Sí, lo explicamos. A partir de las 7 de la tarde se va a jugar la segunda parte del Rayo Albacete, que tuvo que suspenderse en diciembre por los insultos recibidos por el jugador Sosulia. La noticia es que la Liga cumple su objetivo de reanudarse, todo ello poniendo, por supuesto, en práctica el anunciado protocolo sanitario con limitación del personal que podrá entrar a los estadios, uso de geles y de mascarillas, distancias en los banquillos y la opción de hacer hasta 5 cambios, 2 más de los habituales, para prevenir lesiones. Conoceremos la última hora de los nuestros ante su inminente debut en el Tenerife. Vamos a escuchar a Luis Milla antes de la visita a sus ex compañeros del Fuenlabrada, y en Las Palmas repasaremos la lista de jugadores a los que el parón va a dar una nueva oportunidad. Hablamos de jugadores que salen de una lesión, que llegaron a mitad de temporada. Nueva oportunidad, como decimos, para muchos. Bueno, medio partido, sin público. Qué raro todo. Qué cosa más rara, ¿no? Pero bueno, por ahí vamos a estar para Nos acostumbraremos. Y a ver cómo se anima eso, sí. Si nos estamos acostumbrados a todo eso, seguro que también. Luego, dentro de un rato lo vemos. Gracias, Daniel. Nos toca hacer una pausa, pero regresamos en un par de minutos con toda la información. No tardamos. Les esperamos.